Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elisa Gaona, soy pediatra, soy gastroenteróloga pediatra y el día de hoy vamos a hablar de alimentación complementaria. Mi importancia o la importancia es ofrecerles a ustedes algunos consejos para que empezar esta etapa sea toda una aventura que disfruten y no que la sufran. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es por qué se llama alimentación complementaria. Alimentación complementaria se llama así y no a lactación porque complementa a la leche. Antes se decía lactación porque se creía que era el momento en el cual la leche dejaba de existir y mucha gente sigue sugiriendo tristemente que quitemos lactancia materna a partir de los 6 meses de edad. Eso es un error. Lo que hay que hacer es procurar lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y a partir del 6º mes o un poco antes si es que el neurodesarrollo del bebé lo permite, empezar la alimentación complementaria. Ahora, esto de alimentación complementaria es fantástico porque permite justamente que tú estés relajada y tranquila como mamá o como papá. ¿Por qué? Porque el objetivo en estos siguientes 6 meses, de los 6 meses de edad al año de edad, no es tanto que coma, sino que aprenda a comer, que disfrute comer, que le encante comer, que le fascine comer y descubra de qué se trata esta maravilla de comer. Ese es nuestro verdadero objetivo ahorita. Y lo comento porque cuando tenemos en la mente el objetivo de que lo único que nos importa es que coma, pues a veces salimos mal, porque el niño lo que hace al principio es descubrir. Agarra la comida, la deshace con sus manos, se la embarra en la cara, la tira al perro, ¿no? Entonces no come lo que nosotros creemos que debería de comer y eso nos puede estresar. No tenemos por qué agobiarnos. La naturaleza es sabia y nos da 6 meses de cancha o 6 meses de colchón para que nuestro hijo pueda aprender a descubrir de qué se trata esto de la alimentación. Entonces estamos tranquilos. Ahora, algo que es muy importante es, aunque la leche sigue siendo muy importante, tenemos que considerar el introducir alimentos ricos en hierro y energía desde el principio. Antes, y digo antes, hace no mucho tiempo, teníamos la mala costumbre de ofrecerle a los niños únicamente verduras y luego frutas. Incluso te decían, primero empieza con la verdura y luego con la fruta, porque si no se va a mal acostumbrar y ya no va a querer comer cosas saladas. Eso realmente se ha observado a lo largo del tiempo que no hace ninguna diferencia. Ahí sí el orden de los factores no altera el producto. Tarde que temprano, como todo buen niño que se respete, la verdura no le va a gustar tanto. Hay sus honrosas excepciones, pero en general eso sucede. Pero lo que sí es bien importante que con esto se lo queden bien grabado es, tenemos que empezar con alimentos ricos en hierro y en energía desde el principio. Esto significa que alimentos como huevo, pescado, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, cordero, evidentemente leguminosas como frijoles, lentejas que son ricas en hierro y otros alimentos que son también ricos en energía y grasas de las buenas, como por ejemplo aguacate o algunas semillas que obviamente no le vas a dar el cacahuate japonés, sino a lo mejor vas a hacer una crema de almendras o vas a hacer hummus, ¿no?, de garbanzo. Es importante empezar desde la primera semana que estás dándole de comer. ¿Por qué? Sobre todo si estás con leche materna. La leche materna se vuelve deficiente en hierro y en zinc a partir del 6º mes de vida. Entonces, si no estamos ofreciendo alimentos ricos en hierro y en energía, nuestro peque puede que tenga el riesgo de sufrir anemia y eso definitivamente no lo queremos. Ahora, una de las preguntas que recibí antes de hacer este video es justamente ¿qué onda con los alimentos que causan alergia? Porque ahorita justamente platiqué de que hay que empezar a darle alimentos como pescado y huevo. Y yo sé que muchas veces dices, ¿pero cómo? Mi pediatra, mi abuelita, la vecina, me dijo que no le debo de dar estos alimentos porque le puede ocasionar una alergia. Pues, ¿qué creen? Esta información no es nueva ni me la estoy sacando de la manga, está escrita en artículos científicos y lo que dice desde hace 10 años
es que no hay que retrasar la introducción de ningún alimento por riesgo o por miedo a que vaya a ser alérgico. Al contrario, entre más tiempo te tardes en darlo, más riesgo de alergia va a tener, 1. Y 2, el retrasar la introducción de estos alimentos contribuye a una deficiencia de nutrientes que no queremos. Entonces, definitivamente puede empezar como primer alimento, no una fruta, sino huevo. Huevito revuelto, delicioso y sin ningún problema. Ahora bien, si va a ser alérgico independientemente cuando se lo des. Muchas veces yo también lo que he observado es que hay miedo con los niños que tienen, por ejemplo, alergia a la proteína de la leche de la vaca. Y entonces tú dices, no, pues mejor ningún alimento y fresas hasta los 2 años y mariscos, ni pensarlo jamás. Huevo ni se nos ocurre. Eso es nuevamente un error. Hay que ofrecer, el hecho primero de que sea alérgico a la leche no significa que sea alérgico a otros alimentos. Puede ser, pero no es una condición absoluta. Y lo que sí es que lo ponemos en riesgo de que genere estas alergias más adelante. Ahora, buenas noticias. La lactancia materna protege contra las alergias. Entonces, si tu peque tiene alergia a la proteína de leche de la vaca, además de saber que el tratamiento idóneo es la leche materna, pero libre de este alimento, o sea, de lácteos y derivados, la leche materna es lo mejor, prohibido suspenderla por alergias o por intolerancia a la lactosa. El que la des más de 6 meses le permite que a la hora de que le des nuevos alimentos los tolere mucho mejor. Ahora, otra pregunta que hizo una mamá es ¿cuál es la edad ideal para empezar? La Organización Mundial de la Salud recomienda que tengamos 6 meses de lactancia exclusiva, pero eso no significa que a los 6 meses con 0 minutos el cielo se abra y entonces ilumina a tu hijo y ya pueda comer. Así no funcionan las cosas. Cada niño es diferente. Y la Asociación Europea de Nutrición y Gastroenterología Pediátrica sugiere que lo más temprano que empieces sea 4 meses, 3 semanas y lo más tarde que empieces sea 6 meses y medio. ¿De qué depende? Si vas a hacer sobre todo alimentación complementaria sin papillas o baby led weaning please, lo que se recomienda es que te fijes en su neurodesarrollo. Es decir, que tu peque ya se pueda sentar, que tenga un buen sostén del tronco y evidentemente el cuello, o sea, que no esté así en la silla, ¿no? Sino que esté como este joven caballero, bien sentado, que tenga la habilidad de agarrar los alimentos y llevárselos a la boca, que ya no tenga el reflejo de extrusión de la lengua, que es el que hace ¿no? Que es lo que impide que se metan alimentos nuevos, y evidentemente que ya tenga un interés por la comida. A veces tiene todo y ya que le damos de comer pierde el interés. Eso es normal y bastante frecuente. Acuérdense que es un proceso. No, es como caminar, hombre. Si la primera vez que caminas se cae, no dices, ya no puede caminar, ya, silla de ruedas, no puede caminar este niño. No, lo mismo pasa con la comida. Al principio va a no querer comer mucho y conforme vaya viendo y descubriendo y sobre todo comiendo al mismo tiempo que sus papás, va a querer comer más. Entonces, ¿de qué depende que empecemos a comer? Mucho tiene que ver su neurodesarrollo. Ahora, yo siempre sugiero que para que llevemos un neurodesarrollo en orden y a tiempo, tratemos en la medida de lo posible de tener alguna revisión de nuestro bebé con un especialista en neurodesarrollo. Muchas veces ya tienen 5 meses y medio, 6 y todavía están así, sin un buen sostén, o tienen mucho el tono muscular muy aumentado en sus bracitos y eso impide que no puedan agarrar la comida. Entonces, con unos ejercicios bien específicos, son más que suficientes para que el niño tenga ese neurodesarrollo y esté listo para comer. Ahora, empezar a comer no significa que quitemos la leche, solamente significa que vamos a empezar a darle una oferta nueva de alimentos. En un principio, y como se llama alimentación complementaria a la leche, lo más importante es que primero tome la leche. ¿Para qué? Para que esté tranquilo, para que esté cómodo, para que esté contento y listo a descubrir los nuevos alimentos. Una vez que está satisfecho, ya podemos ofrecerle la comida, pero no al revés, si no va a llegar muy desesperado a la hora de comer. Pero esto no es para siempre. Conforme se vaya acercando al año de edad, tenemos que invertir el orden. ¿Por qué? Porque a partir del año de edad, lo más importante ya no es la leche, es la comida. Entonces es bien importante que empecemos a invertir el orden entre los 10 y los 11 meses y primero ofrezcamos la comida y después la leche.
De lo contrario, va a quedar muy satisfecho con la leche y ya no va a querer comer tanta comida. Ahora, hoy tenemos muchas, o bueno, no muchas, pero sí 3 opciones. Realmente son 2. Algunos gastropediatras comentan que son 3 y nutriólogos pediatras comentan que son 3. Realmente yo lo veo como 2, pero bueno, no los vamos a hacer pelotas, no quiero que se confundan, pero hay 2 maneras principales de dar, de ofrecer, de comer. Una es papilla únicamente, y aquí la recomendación si vas a dar papilla es 1, que nunca sea totalmente líquida, que sea grumosa. Es importante que tu bebé note el cambio de textura. 2, nunca obligar para que coma, es decir, si yo le estoy dando, por ejemplo, con una cuchara, no tengo aquí una cuchara, pero tengo un lápiz que funciona como cuchara. Entonces, si yo le voy a dar con cuchara, lo importante es acercar la cuchara, pero no metérsela a la boca. A nadie le gusta que le metan nada a la boca, eso es muy agresivo, poco respetuoso. Entonces, más bien agarrar la cuchara, acercarla y que sea el bebé el que se acerque a la cuchara. Incluso si quiere agarrar la cuchara, darle ese permiso, por supuesto que es posible. Pero nunca obligarlo, nunca meterle nada a la boca a la fuerza. Y cuando tenga las señales de estoy satisfecho, que generalmente hacen así o te voltean la cara, parar. No es obligatorio que te acabes todo el frasquito, todo el platito de papilla. Y la tercera es, si vas a dar papillas, tienes que cambiar de textura, sí o sí, antes de que cumpla 10 meses. Si no cambias de textura ya a trozos, después de los 10 meses de edad va a ser muy difícil que quiera comer otra cosa. Y la verdad es que muchos de los papás que seguro nos están escuchando lo han vivido, que ya son niños que tienen 1 año, 1 año y medio, 2 años y no quieren otra cosa que no sea papilla. Eso sí, se comen muy bien sus galletas, que son duritas, o su pan, ¿no? Pero no quieren probar otra cosa. Entonces es muy importante hacer ese cambio temprano. La otra alternativa que tenemos es alimentación guiada por el bebé con sólidos enteros desde el principio. Ahora, con respecto a esto que se llama Baby Led Weaning, que significa eso, alimentación guiada por el bebé, lo importante es saberlo hacer correctamente y no nada más aventarse a la locura porque vi al hijo del vecino que le estaba dando, no sé, una zanahoria. Hay que saber cómo darlo para que no tenga riesgo de atragantamiento y evidentemente pueda comer bien. Entonces, lo que se recomienda es seguir las 4 S, siendo las 2 primeras las más importantes. Es suave, sujetable, saludable y sabroso. Pero suave y sujetable significa que no le vas a dar un alimento duro. Y lo que yo siempre les digo cuando platicamos de alimentación complementaria es que es más suave, la manzana o el aguacate. El aguacate, la manzana o el plátano, la manzana o el mango, o incluso, no sé, el huevito revuelto o el huevito duro, el huevito revuelto. Entonces siempre tenemos que optar por el alimento más suave y por alguna razón siempre nos encanta empezar con manzana. No debe de ser así. Tenemos que ir de lo suave a lo duro y después de lo sujetable. Entonces, lo que el bebé pueda agarrar con sus manitas. Si no es capaz de agarrarlo, como por ejemplo una uva, no está listo para comer ese alimento, ¿ok? Esa es otra cosa bien importante. Entonces, que sea sujetable. Entonces, vamos de lo grande a lo chiquito, de lo suave a lo duro y evidentemente de lo fácil a lo difícil. ¿Va a comer guayaba? Por supuesto que la va a comer, pero no tal vez a los 6 meses porque es un poco más complejo. Entonces, si seguimos estas reglas del juego, vamos a procurar que el niño coma perfectamente bien y sin ningún riesgo. Ahora, tanto en papillas como en Baby Led Weaning sucede lo siguiente, que es los momentos de arcadas o gagging. Los momentos de arcadas o gagging es cuando el niño percibe en su boca otra textura diferente a la líquida. Y entonces, con su reflejo nauseoso, que lo tienen desde siempre, tratan de sacarlo. Pero ¿cuál es la característica para saber que no se está atragantando? La característica es que no se pone morado, siempre tiene ruido, ¿no? Y está tranquilo. Puede que se le pongan los ojillos rojos y una lagrimita y nos lleve el susto de la vida, pero no pasa nada. Prohibido meterle el dedo a la boca, prohibido darle golpes en la espalda. ¿Por qué? Porque está pasando siempre el aire, por eso escuchamos ruido. Y lo que generalmente vemos es una arcada
¿no? Y esto es normal, lo va a regresar, muchas veces lo sacan, a veces nada más lo regresan para seguirlo macerando y lo vuelven a tragar, pero por eso es tan importante que tengan una buena guía, es decir, que no nada más se tiren como el borras, tengan guías, hay cursos, yo doy uno, pero hay muchos otros cursos y es importante que lo tomen en consideración. Ahora, hay otro método que es Bliss, que es prácticamente baby-led weaning, pero considerando 4 situaciones. La primera es dar un alimento rico en energía en cada tiempo de comida, y ahorita les voy a decir por qué en cada tiempo de comida. La segunda es dar un alimento rico en hierro en cada tiempo de comida, y la tercera y la cuarta es dar alimentos de acuerdo a su neurodesarrollo, ¿no? Y con la facilidad de que lo pueda sujetar. Entonces, no es que sea una mezcla de papillas y baby-led weaning. Realmente, o sea, tú puedes ofrecer de todo, pero no necesariamente en papillas. Evidentemente habrá cosas como, por ejemplo, los garbanzos, que los prefieres hacer en hummus, o, no sé, la nuez de la India, que prefieres hacer una crema como de cacahuate, pero de nuez de la India, para evitar que tenga un evento de real atragantamiento. Pero prácticamente lo que dice Bliss es como el baby-led weaning hecho de manera segura, tanto para evitar anemia, bajo de peso y evidentemente eventos de atragantamiento. Entonces esas son como que las 3: papillas, baby-led weaning y baby-led weaning bien hecho, que es Bliss. Luego nos preguntaron también algunas otras cosas que me parece interesante comentarlas, y aquí lo que dice es: no come nada, tiene 7 meses, le tengo que dar distrayendo. Esta parte es muy importante. Tomemos en cuenta que primero los bebés aprenden por el ejemplo. Entonces tenemos que sentarnos junto con ellos en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Por qué? Pues evidentemente no vamos a sentarnos con ellos en el desayuno y en la comida y en la cena lo vamos a voltear de la mesa o lo vamos a tener lejos. Queremos que él se integre desde el principio y aprenda a comer igual que nosotros. Y la integración familiar es muy importante. Un gran problema que creo que tenemos hoy es que no estamos comiendo de manera consciente. O sea, nuestra alimentación no es una alimentación atenta. Tenemos una alimentación dispersa y una alimentación que está muchas veces muy basada en caricaturas, televisión, iPad, tabletas, teléfonos inteligentes, y tampoco es la opción. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestro niño, con todos los sentidos, descubra los alimentos. Entonces, el distraerlo para que coma es un error desde el principio. El niño tiene que literal jugar con la comida, y eso está bien. Y si tienes problemas de que se manche, bueno, pues ponle de esas batitas que van desde el cuello hasta la punta de los pies. Pero es muy importante que interactúe con la comida y que te vea a ti, que tú también comes con la comida al mismo tiempo que él. Y también, como les dije, es un proceso. No porque no comió desde el principio y se distrajo, ya le vas a quitar la comida. O vas a estar cambiando de alimentos sólidos a papilla y de regreso y luego te vuelvas loca. Es un proceso. La naturaleza es sabia. Alimentación complementaria son casi 6 meses. Entonces tenemos que tener toda la calma del mundo y no apresurarnos para nada, y definitivamente no ponerle ninguna pantalla ni distraerlo. Ahora, cuando das alimentación complementaria con enteros, y más si estás en un lugar en donde hace mucho calor, es muy importante que ofrezcas agua. El orden ideal sería al inicio leche, comida y luego agua. Pero sí es importante que tenga agua, porque si no, imagínate, se va a estreñir. Es como meter toda la comida en un vaso de licuadora sin agua, pues evidentemente se va a estreñir. Entonces es muy importante, sobre todo en baby-led weaning Bliss, que ofrezcamos agua. ¿Cómo? No con biberón, no con mamila, sino en vaso, sin tapita, no vaso entrenador. Claro que al principio se va a bañar con el agua, pero está bien, es un proceso de aprendizaje. Entonces, vaso después de los alimentos, y entre comidas ir ofreciendo un poquito para que no se vaya a estreñir. Esto, obviamente, cuando ya esté comiendo. Antes de que empiece a comer, lo único que debe de pasar por su boca es leche. Nada más, no tés, no jugos, no agua, sino solamente leche. Entonces, ¿qué hacer si no se le antoja lo que le ofrezco? Ofrecer y ofrecer. Se dice que para que un niño se acepte que realmente no le gusta algo, tuvo que haberlo probado, o aunque sea visto, agarrado 25 veces. Entonces, Roma no se construyó en 2 días, se construyó en varios años. Igual la comida de tu bebé es un proceso de confianza y paciencia.
Entonces, y la otra es también comer rico. Si nada más le preparas evidentemente la comida pues súper insípida, pues a quién le va a gustar. Entonces esa es otra de las reglas de las 4 S. Que aquí no nada más significa que sea sabroso, que cocines con ajo, cebolla, cilantro, perejil, chile, sí, chile por supuesto, digo, no picosísimo, pero si tú comes chile, es importante que tu hijo también coma con la sazón de tu casa, o con el sazón de tu casa. Ahora, cabe mencionar, y esto es muy interesante, hay muchos estudios que muestran que el sentido del gusto del bebé se desarrolla desde el útero. Ya en el último trimestre, tu bebé ya está probando a través de tu líquido amniótico diferentes sabores dependiendo de lo que tú comes. Y si das lactancia materna, estos sabores también se pueden distinguir a través de tu leche. Entonces, sería absurdo que cuando empiece a comer le des las cosas insípidas. Obviamente te lo va a rechazar y no se le va a antojar. Hay que cocinar sabroso. Ahora, en cuanto a la sal, las actualizaciones de alimentación complementaria lo que comentan es no sal ni azúcar agregada, lo cual no significa que a la hora de cocinar cocines con un poco de sal. La sal es parte de nuestra vida, no solamente como seres humanos, sino como seres vivos, ¿no? Hay un libro, de hecho, muy interesante que se llama Sal, que habla acerca de la historia de la sal y la importancia, no solamente a nivel de salud, sino a nivel socioeconómico, cultural, etc. Entonces, sí se vale cocinar con sal, pero que esta sea poca. Pero lo que no se vale es, ya que tengo mi plato, agregarle sal. Y evidentemente evitar alimentos muy salados, como los empaquetados, enlatados, embutidos y en general aquellos sazonadores que ya tienen sal y que tienen grandes cantidades. Ahora, en cuanto al azúcar, no se recomienda. Y si, por ejemplo, le vas a preparar algún agua de fruta, sí, recomendamos el agua simple, pero también podemos dar agua de fruta. La única recomendación es no agregamos azúcar. ¿Por qué? Porque aunque Celia Cruz haya dicho azúcar, no es lo que mejor queremos para nuestros bebés, porque queremos que ese paladar se eduque y el día de mañana no dependa de ese azúcar. También esto va en cuanto a las leches saborizadas y a los juguitos. Los jugos no se deben de dar. Oye, pero es que tengo naranjas en mi casa y es un jugo recién exprimido. No, porque ¿cuántas naranjas utilizas para hacer un vaso de jugo de naranja? 3 o 4. ¿Tú de verdad crees que tu bebé de 7, 8, 9, 10, un año y medio se va a comer 4 naranjas de una sentada? Nunca. Es demasiada azúcar. Y tanta azúcar hace que coma menos, además de que tiene impacto en su salud y evidentemente, como decíamos, en la educación de su paladar. Entonces, definitivamente no queremos azúcar, ni estas agüitas que ahora venden que son para bebés, tampoco las queremos. Están azucaradas y mucho menos las lechitas de sabores. Ahora, ¿cómo puedo motivar a mi pequeño para que coma todos sus alimentos? Primero, como ya dije, con el ejemplo. Si tú no comes brócoli, difícilmente tu hijo va a comer brócoli. O si te pones el brócoli enfrente y cuando se lo quieres ofrecer pones cara de fuchi, por supuesto que no se lo va a comer. Entonces, siempre lo primero es con el ejemplo. Segundo es en un ambiente agradable. Si tú estás presionada y tensa porque tu bebé no está comiendo, menos va a comer. Tienes que relajarte, estar ligera, ¿no? Para que tu bebé también se sienta en un ambiente agradable, ligero y relajado y quiera comer. O sea, ¿quién come a la fuerza? Nadie. Y la otra es para motivarlo, definitivamente nunca con pantallas, sino ofrecer y ofrecer y ofrecer los alimentos. Y no dejar de ofrecer y hacerlo con mucha confianza y respeto. En ocasiones a los bebés o los bebés tienen cierta preferencia por algunos alimentos que otros. Si esto sucede, en lugar de poner todos los grupos de alimentos, verdura, fruta, proteína y cereal al mismo tiempo, yo te sugiero que pongas hasta el final aquellos que no les gusta mucho. Igual, si tu bebé es de los que hacen todo esto y tiran, ofrece uno por uno y explícale, mi amor, la comida no la tiramos. Aunque es un juego, no las embarramos, pero no la tiramos. Y yo creo que esto es importante hacerlo desde el principio. Y de verdad, hablen mucho con sus bebés. Uno cree que no te entienden, pero la verdad es que te entienden absolutamente todo. Ahora, ¿qué pasa si mi hija no le gusta comer? Lleva 2 semanas. Lo mismo, paciencia. Son 2 semanas. Roma no se construyó en 2 días. Tenemos que ser pacientes y seguir ofreciendo. Ahora, con el simple hecho de que lo haya probado es más que suficiente para avanzar con el siguiente alimento. Porque a veces, como sentimos que no se lo comió completo, nos quedamos estancados y no es la idea. Y la otra recomendación que les quiero dar es, una vez que ya probó, siempre hay que dar una dieta equilibrada.
verdura, fruta, proteína y cereal. Y así ir ofreciendo los nuevos alimentos. No una larga lista de frutas, una larga lista de verduras, sino dar de todos los grupos. Pero la otra es, ya que ofreciste todo, hay que hacer mezclas. Es decir, si ya comió tortilla, ya comió frijoles, ya comió huevito, ya comió aguacate, pues hazle unas enfrijoladas de huevo con aguacate, ¿sabes? O sea, no te quedes solamente en el alimento por separado, porque los niños también se aburren. Imagínate tú comer así por separado todo el tiempo, pues tampoco es tan atractivo. Entonces hay que incluirlo en la dieta familiar lo más pronto posible. Ahora, me gustaría darles algunos consejos de qué es lo que tienen que tomar en consideración para su silla. La silla es muy importante. No se vale darle de comer a tu bebé en el huevito, ni darle de comer en tus piernas, todo en su lugar y en su forma. Entonces, lo primero es, tenemos que incluirlo en nuestra rutina del día, en el desayuno, en la comida, en la cena. Lo segundo es, no enfrente de la televisión, y mucho menos con el teléfono o la pantalla prendidos. Y en cuanto a la silla, tenemos que tomar en cuenta ciertas características. Entonces tenemos aquí este ejemplo de silla. Lo primero a tomar en consideración es el respaldo tiene que estar recto. Tiene que estar recto ese respaldo, o sea, por eso los huevitos no funcionan. Lo segundo es, tiene que tener a la altura de sus manos la mesa. Entonces, ¿para qué? Para que sea capaz de llevarse los alimentos a la boca. Ahora, estos sujetadores es también para que no quieran hacer el triple salto mortal, pero es importante que nuestro hijo ya tenga un buen sostén de la columna. Si hace esto, no estamos listos. Cita con el especialista en neurodesarrollo. Y la otra cosa que es bien interesante y que no tenemos que olvidar es que los pies tienen que tener un apoyo. Si los pies están colgando, es poco probable que coman. Cuando les das un apoyo como en esta sillita, es más factible que coman. ¿Por qué? Porque tú haz nada más el ejercicio, siéntate en una superficie elevada, con tus pies colgando, intenta comer una comida completa. Difícil. Entonces siempre hay que tener un apoyo para los pies. Entonces este sigue es un excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque le integras a la mesa familiar, el niño tiene esta superficie que aparte no es tóxica por sus colorantes y lo que nos permite es que el niño juegue, coma, inspeccione. A veces ni siquiera tenemos que poner el plato, sino con esto es más que suficiente. Yo sugiero contratar a un perro si no tienes uno para que esté limpiando el piso o poner, por ejemplo, algún plástico para recoger esa comida y después, pues sí, eliminarla. Pero de verdad no lo sientan como un desperdicio. Es una inversión, es un momento muy importante para que el niño aprenda a comer, pero sobre todo se enamore de la comida. Y el día de mañana no tengamos problemas para que coma, porque va a ser un gusto comer siempre. Entonces, estas son prácticamente las recomendaciones. Déjenme ver a ver si hay alguna otra duda. Sí, que si se atrasa el tiempo de alimentación para niños prematuros. Esa es una muy bonita pregunta. Y aquí lo importante es tomar en consideración nuevamente el neurodesarrollo. La Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica nos dice no más tarde de 6 meses y medio. Entonces, lo que tenemos que tener para los niños prematuros es desde que nacen, tiene que tener una valoración y rehabilitación neurológica en neurodesarrollo, no estimulación temprana, una rehabilitación con un especialista en neurodesarrollo. Todos los niños lo tienen que tener, una que otra visita, pero los niños que tuvieron algún factor de riesgo como ser prematuros o haber nacido por debajo de 2,500 o haber tenido asfixia a la hora de nacer, tienen que tener su neurorehabilitación. Y de esa manera vamos a permitir que a los 6 meses estén listos para comer. ¿Ok? Eso es muy importante. Si no la ha tenido todavía, no es tarde. Hay que tenerla. Tips para pasar de papilla al sólido. Hay un bebé que ya le gustó la papilla. Claro, la verdad es que me siento tan oxidada con respecto a la papilla porque creo que llevo 7 años más o menos alimentando a todos mis pacientes con Baby Led Weaning. Pero el consejo es ofrecer y empezar igual con alimentos suaves, atractivos, que sean grandes, que los puedas sujetar. Y sobre todo yo lo que te aconsejaría es no te estreses, ten paciencia, va a ser el cambio, pero tampoco sucumbas, ¿sabes? O sea, no se vale al principio tal vez a los 10 meses le ponemos otros alimentos sólidos mezclados con alimentos como papillas grumosas.
pero definitivamente tenemos que ir quitando las papillas en menos de lo que canta un gallo, porque si tú sigues ofreciendo papillas porque tú te sientes tranquila, porque así come mejor, no va a tomar la nueva textura. Entonces sí, es importante no ser condescendiente, diría yo, muy paciente y amoroso, y ofrecer cosas atractivas. ¿Qué alimentos son los que no antes del año? Muy buena pregunta. Definitivamente no leche entera de vaca. O sea, sí puedes dar queso, puedes dar búlgaros, puedes dar, o sea, búlgaros en lugar de yogurt, puedes dar jocoque, puedes dar crema, puedes dar mantequilla como lácteo. Y puedes usar leche entera para preparar los alimentos, pero no un vaso, un biberón de leche entera. ¿Por qué? Porque la proteína es muy grande, ese intestino no está listo y puedes provocar sangrados, microsangrados intestinales que conlleven a anemia. La otra que yo no recomiendo en general es todos los empaquetados, enlatados y embutidos, aparte su alto contenido en sal. Tú quieres que tu hijo coma la menor cantidad de conservadores y colorantes posible, ¿no? O sea, finalmente hoy tenemos muchos problemas de intestino permeable, problemas de biota intestinal, alergias, intolerancias, y mucho tiene que ver porque nos es muy sencillo ir a la tiendita o al súper y comprar lo empaquetado. Acostumbrémonos a ir al mercado. Si me estás escuchando en México, no tienes excusa. O sea, tenemos 2 océanos para empezar, con todos los peces que te puedas imaginar. Tenemos todos los climas, con todas las frutas y verduras y a precios bastante accesibles. Entonces, definitivamente no hay justificación. Y la otra es evitar la miel de abeja. La razón por la cual evitamos miel de abeja no es por riesgo de alergia, sino por riesgo de botulismo. El botulismo es se los voy a poner práctico. No sé si conocen, seguramente sí, esto del Botox, que te inyectan y entonces quedas así, súper restirada. El Botox es la toxina botulínica que produce una bacteria que se llama Clostridium perfringens. No, Clostridium botulinum, ya estoy aquí inventando, ya 3 Clostridium. Clostridium botulinum, y lo que hace es que paraliza los músculos. Generalmente, esta bacteria genera esta toxina en lugares con poco oxígeno. Entonces, en un tarro de miel con poca oxigenación, que supongamos que está contaminado porque estas esporas de esta toxina se encuentran, por ejemplo, en la tierra, etc. Entonces, cuando son muy orgánicas, se puede almacenar ahí la toxina, tu hijo lo come, y entonces, al ser una gran cantidad para su superficie corporal de toxina, puede producir parálisis de los músculos respiratorios y ser bastante grave. Entonces, somos precavidos y evitamos antes del año de edad o de los 10 kilos el dar miel de abeja. Pero bueno, fuera de eso, alimentos empaquetados, muy azucarados, muy salados, embutidos enlatados, con conservadores, colorantes, o sea, lo más natural posible, es el resumen. No leche de vaca entera y evidentemente no miel de abeja. De ahí en fuera puede comer absolutamente todo, camarones, todo lo que vuele, como es lo que les digo a los pacientes, todo lo que vuele, se arrastre, salte, brinque, nade, todo es posible. Y siguiendo la regla de las 4 veces. Tips para que un bebé mastique. Come, pero como que no mastica. Ok, hay que ver la edad del bebé también. Repito, en serio que muchas veces se nos olvida del gran apoyo que podemos tener en cuanto a neurodesarrollo. Por ejemplo, con nosotros está el doctor Ángel Aguado, que es especialista en neurodesarrollo, y la verdad es que es un gran apoyo para los papás, pero hay muchas otras opciones. Ahora, de masticar es prueba y error. Hay que seguirlo ofreciendo. Hay niños que engullen. Me acuerdo de uno en particular que se metía a la comida y era... ni siquiera masticaba, y la manera en cómo lo motivamos a que lo hiciera era ofreciéndole poco a poquito la comida, ¿no? Y esperarnos un ratito y masticar junto con él. Acuérdense que mucho es el ejemplo para que él te vea y aprenda, pero paciencia, todo poco a poco. Bueno, si no hay más preguntas, pues entonces nada más agradecerles el que se hayan conectado, compartan esta información y recuerden tener una silla adecuada. Y me despido, mi nombre es Elisa Gaona, soy pediatra y gastropediatra y estoy a sus órdenes.